Cuando pensamos en el Holocausto, pensamos en odio, ideología y poder. Pero hay algo de lo que casi no se habla: datos, listas y clasificación de personas. Y una pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando una tecnología diseñada para organizar información termina siendo usada para perseguir personas? Hoy no vamos a buscar culpables fáciles, vamos a entender algo más incómodo: la zona gris. Para entender cómo llegamos a este punto, debemos dar un salto en el tiempo, hacia el verdadero origen de la gestión masiva de datos. Década de 1930. No existen los ordenadores modernos tal como los conocemos hoy. No hay bases de datos digitales, ni discos duros, ni almacenamiento en la nube. Pero las estructuras estatales e industriales sí tienen un problema crítico y creciente: cómo gestionar y clasificar millones de registros individuales de forma rápida. Ahí entran las tarjetas perforadas. Se trata de un sistema mecánico e industrial donde cada persona se convertía en información codificada mediante filas y columnas predeterminadas. Un agujero en una posición exacta significaba algo muy específico. Definía la religión, el origen étnico, el estado civil, la profesión y la ubicación geográfica del ciudadano. Y lo verdaderamente importante de este avance no solo era el dato individual aislado, era la combinación de datos a gran escala, porque una sola tarjeta no decía demasiado por sí sola, pero miles de tarjetas pasando juntas por las máquinas tabuladoras empezaban a contar una historia completa, estadística y detallada de una población entera. El sistema revelaba quién vive dónde, quién pertenece a qué grupo específico y cómo se organizaban internamente las comunidades. IBM lideraba esta tecnología punta a nivel mundial a través de patentes exclusivas. Pero su negocio no consistía en vender las máquinas y desaparecer del mercado. Era un modelo mucho más rentable y estratégico: alquilarlas y mantenerlas bajo un control estricto. La compañía se encargaba de configurar y rediseñar cada sistema y cada plantilla de tarjeta de acuerdo a las necesidades específicas del cliente. Eso significa algo clave: cada uso era completamente personalizado para el gobierno o la empresa de turno. No era solo tecnología fría, era un servicio técnico continuo. Eso creaba una dependencia operativa absoluta, porque si el sistema fallaba, el cliente perdía el acceso a su propia información. Si no hay información disponible, no hay control operativo. Y si no hay control en la administración, todo el engranaje del Estado se ralentiza hasta paralizarse. En 1933, AH llega al poder en Alemania. Uno de los primeros pasos prioritarios del nuevo régimen totalitario es entender y radiografiar a la población de forma milimétrica. Para ejecutar sus políticas de exclusión necesitaban saber con total certeza quién es judío, quién tiene ascendencia judía, dónde vive exactamente, qué propiedades posee y con quién se relaciona en su día a día. Alemania ya tenía una larga experiencia previa en la realización de censos demográficos tradicionales en papel, pero ahora requerían algo infinitamente más potente, rápido y sistemático. En ese contexto político, el valor real no estaba solo en recopilar los datos sobre el papel, sino en procesarlos a escala nacional, para reducir semanas de burocracia manual a simples horas de automatización mecánica. Y aquí es vital entender un factor histórico fundamental. IBM, como corporación global, no fabricaba máquinas diseñadas para la persecución ideológica. Fabricaba la vanguardia de la gestión y la eficiencia empresarial. Sus sistemas tabuladores estaban instalados en los grandes bancos de Nueva York, en los departamentos de censos de Londres y en las líneas de producción de las fábricas de todo el mundo. Era simplemente la infraestructura básica del progreso industrial de la época. El problema profundo no era la máquina en sí, sino su extrema utilidad técnica. El régimen alemán no necesitó inventar herramientas nuevas desde cero para sus planes. Solo tomó la mejor tecnología civil disponible en el mercado internacional y la reorientó hacia sus propios objetivos ideológicos. Es el clásico dilema del martillo. Puedes usarlo como herramienta para construir las paredes de un hospital o puedes usarlo como un arma para herir a alguien. El martillo no cambia su naturaleza, ni su diseño según el uso. Lo único que cambia es la mano que lo empuña y la intención de quien da la orden. A través de su filial alemana, conocida históricamente como Dehomad, la tecnología de tarjetas perforadas se utilizó de forma intensiva para procesar estos censos masivos.
clasificar a la ciudadanía y cruzar datos constantemente. Ya no solo se trataba de contar personas de forma aislada, para saber cuántos habitantes tenía una ciudad. El sistema automatizado permitía identificar patrones ocultos, árboles genealógicos familiares completos y relaciones de vecindario en cuestión de minutos. Lo que antes era información dispersa en miles de archivos parroquiales o locales, se convirtió rápidamente en mapas sociales muy precisos en manos del Estado. Pasamos de registros sueltos a sistemas perfectamente organizados. Lo que ocurrió en esa década fue la mayor instrumentación de datos de la historia moderna. Las tarjetas perforadas funcionaban en la práctica como las primeras bases de datos analógicas, diseñadas para cruzar variables demográficas de forma masiva. Pero el código físico, el cartón, no tenía ideología política. Era solo un agujero que respondía de manera exacta a una orden humana y mecánica. Si el usuario de la máquina podía identificar ingenieros mecánicos en una región, la máquina ordenaba las tarjetas y lo hacía. Si el usuario podía identificar a un grupo específico de la población para excluirlo de la sociedad, la máquina ejecutaba la misma función con la misma precisión. La tecnología era moralmente ciega y neutra. Solo ejecutaba la voluntad operativa de quien programaba y la alimentaba. Es importante entender esto bien. La tecnología nunca crea la intención política, pero sí amplifica la capacidad de ejecución de esa intención. Antes, rastrear a miles de personas de un grupo específico era un proceso burocrático lento, impreciso y limitado por las distancias. Con los datos organizados sistemáticamente, el control político se vuelve masivo, rápido y perfectamente escalable a cualquier nivel. Antes de seguir, este análisis existe porque hay un espacio para pensar con calma, y eso es exactamente lo que intento hacer con mi café. Sin exageraciones, sin artificios, solo producto bien trabajado y criterio claro. Si te interesa probarlo, te dejo un enlace abajo. Café Disset. Detrás de cada máquina tabuladora en funcionamiento había un ejército de operadores, matemáticos, estadísticos y técnicos. Eran personas comunes y corrientes que iban a trabajar todos los días a su oficina. Su tarea cotidiana no era perseguir, odiar ni procesar la cultura de nadie. Su tarea laboral consistía exclusivamente en lograr que las tarjetas de cartón pasaran lo más rápido posible por los rodillos de la máquina, que los agujeros estuvieran bien troquelados, que las conexiones eléctricas estuvieran bien hechas para evitar atascos. Ahí radica el verdadero peligro de la especialización laboral extrema. Cuando tu trabajo diario se reduce únicamente a optimizar un pequeño proceso técnico y aislado, te desconectas por completo del resultado final de la cadena de valor. El técnico de 1930 no se sentía responsable moral de las consecuencias reales del proyecto. Se sentía técnicamente responsable de la eficiencia operativa del sistema que le habían asignado. Su éxito profesional se medía en cuántas tarjetas procesaba por hora, no en qué pasaba finalmente con las personas de carne y hueso que estaban representadas detrás de esos agujeros. Hoy en día pasa exactamente lo mismo en las oficinas tecnológicas de Silicon Valley. Los ingenieros de software que diseñan algoritmos avanzados no buscan activamente manipular la mente de los ciudadanos ni destruir la estabilidad de las democracias. Buscan simplemente que el usuario pase más minutos pegados a la pantalla de su teléfono. Buscan que el sistema de carga sea más rápido. Optimizan la métrica que su jefe les dice, pero cuando optimizas una métrica técnica sin mirar jamás el impacto social de tu producto, creas una ceguera corporativa muy peligrosa. El programador actual, al igual que el operador de tarjetas de hace un siglo, se convierte voluntariamente en un engranaje más de una máquina mucho más grande. Una máquina cuya dirección final no controla y muchas veces ni siquiera quiere pararse a ver. A menudo tendemos a culpar a la innovación técnica de nuestros males, pero la realidad es que la tecnología siempre avanza por delante de nuestra propia madurez ética. El peligro real en la historia no fue la existencia de una tecnología intrínsecamente malvada, sino la distancia emocional y cognitiva que crea la técnica entre el operador y la víctima. Cuando un sistema administrativo procesa miles de personas como si fueran simples unidades de un inventario industrial, olvidamos por completo que detrás de cada dato estadístico hay una vida humana. La eficiencia organizativa permitió que el mal se volviera un mero trámite administrativo, pero la intención detrás de la pantalla siempre fue y seguirá siendo una decisión humana.
Ahí es donde aparece la zona gris del progreso. ¿Dónde termina exactamente la responsabilidad de un avance? ¿Recae en quien crea la herramienta en un laboratorio o en quien la utiliza en el mundo real? Hoy vivimos rodeados de datos infinitamente más precisos, masivos y profundos. Ya no hace falta perforar tarjetas de cartón de forma manual. Cada clic, cada compra y cada ubicación geográfica queda registrada de manera automática en servidores remotos. Cambió por completo la tecnología física, pero el principio operativo sigue siendo exactamente el mismo. Seguimos convirtiendo el comportamiento humano espontáneo en información digital invisible para poder clasificar, predecir y ordenar a las masas. Esto no empezó con la llegada de la inteligencia artificial moderna. Empezó mucho antes, con datos básicos, listas de papel y personas convertidas en categorías cerradas. La tecnología por sí misma nunca decidió nada, pero permitió que las decisiones humanas escalaran de forma rápida, precisa, fría y global. Te leo y la seguimos.